¿Qué precio tiene la inmortalidad? ¿Puede un héroe desafiar a los dioses y a su destino? ¿Qué miedo oculta un hombre que sabe que su decisión cambiará el curso de la historia? Hoy desvelaremos la leyenda de Aquiles, un joven destinado a la gloria y marcado por elecciones irreversibles. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Aquiles no se volvió inmortal por los dioses, sino por la memoria que dejaron de él. Su madre, Tetis, intentó convertirlo en invulnerable, pero algo escapó a su poder. ¿Qué fue? ¿Cómo un niño que rechazaba la guerra terminó consumido por la furia más terrible? Antes de la guerra de Troya, antes incluso de su nacimiento, el destino ya tejía su red. Un oráculo reveló un secreto aterrador. El hijo de Tetis superaría la fuerza de su padre, desafiando el orden divino. Este anuncio hizo retroceder a Zeus y a Poseidón, temerosos de perder su poder. Para evitar esa amenaza, los dioses decidieron que Tetis debía casarse con un mortal. No con cualquiera, sino con un hombre que llevara la sangre divina. Un héroe digno que pudiera contener aquella profecía. Peleo, rey de los Marmidones, descendiente del propio Zeus. Tetis huyó desesperada. Se transformó en agua, en fuego, en bestias, serpientes y aves, intentando escapar de un destino que no aceptaba. Pero Peleo no era un hombre común. Con la astucia del centauro Quirón, la rastreó y la retuvo hasta que cedió, sellando un pacto que nadie podría romper. La boda fue un evento sin precedentes, una reunión de dioses, titanes y criaturas místicas. Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Artemisa y Hermes asistieron, trayendo regalos que parecían imbuir al mundo con su poder. Un escudo de Atenea, una corona de Hefesto, música celestial, un pacto sagrado entre lo divino y lo mortal. Pero había una ausencia incómoda. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada. ¿Fue olvido o una decisión consciente? No importó. Ella apareció por su cuenta, implacable y muda, con un solo objeto en sus manos, una manzana dorada destinada a encender una chispa que desencadenaría el caos más terrible. Ese simple acto cambió todo. La manzana, con la inscripción para la más hermosa, sembró las semillas de una enemistad que cruzaría los límites del Olimpo y arrastraría al mundo mortal hacia la guerra más sangrienta que se recuerde. Así comienza la historia de Aquiles, no con la guerra, ni con el heroísmo, sino con un destino sellado por decisiones tomadas en el trono de los dioses, y las luchas internas de un joven atrapado entre dos mundos. Podemos imaginar el temor que guarda un ser que sabe que su vida será definida por elecciones que no puede cambiar, por un futuro que no puede evitar. Así murió la inocencia de Aquiles y nació la leyenda. Acompáñenos en Sombras Sagradas para descubrir cómo el niño que rechazó la guerra terminó siendo el héroe más recordado, por sus decisiones, por su furia y por el miedo que lo impulsó. Suscríbete para no perder detalle de esta historia que todavía resuena en cada batalla y en cada alma que teme ser olvidada. ¿Quién tiene el poder de decidir el destino cuando las diosas mismas reclaman la gloria? En el centro del banquete nupcial, un simple fruto marcado como el más bello desata un silencio mortal. Hera, Atenea y Afrodita, cada una segura de ser la legítima poseedora, extienden sus manos al unísono hacia él. Pero ese instante marca el fin de la celebración y el comienzo de una enemistad que cambiará para siempre el curso de la historia.
Zeus, testigo de la discordia imparable, se niega a juzgar directamente. En su lugar, elige a un mortal, París, un joven pastor y príncipe troyano, encargado de resolver el conflicto imposible. Este joven desconocido se convertirá en la chispa que encenderá la guerra más épica jamás contada. París, tentado por la promesa de Afrodita de otorgarle el amor de la mujer más hermosa del mundo, toma una decisión que sellará su destino y el de toda Troya. Helena, esposa del rey espartano Menelao, será arrebatada lejos, inaugurando un conflicto que enfrentará a dioses y mortales por igual. Mientras los dioses se posicionan en bandos opuestos y los ejércitos griegos se preparan para zarpar, un oscuro pronóstico alcanza la atención de todos. Sin Aquiles, los griegos no pueden ganar. Pero el destino le exige un precio fatal. Si cruza las murallas de Troya, la muerte será su único destino. La madre de Aquiles, Tetis, desesperada ante la profecía, busca a Peleo para salvar a su hijo de un futuro trágico. La elección es desgarradora. Esconder al héroe en un lugar donde nadie lo encontrará, donde sus enemigos no puedan alcanzarlo, donde su destino pueda posponerse, aunque solo sea por un tiempo. El refugio elegido es la isla de Esciro, gobernada por el silencioso y confiable rey Licámedes, cuyo palacio fortificado se oculta entre montañas inaccesibles. Allí, entre sus numerosas hijas y sin un heredero varón, Aquiles debe desaparecer de la historia para evitar su muerte inminente. La medida es extrema, incluso insensata. Aquiles debe adoptar una identidad femenina. Bajo un nombre y una apariencia nuevos, vestidos de mujer y cabello trenzado, se integra en la corte como una más de las doncellas del rey. Sus movimientos bruscos y voz grave delatan su naturaleza, pero las jóvenes lo aceptan, intrigadas y desconcertadas. Con el tiempo, Aquiles se adapta a esta nueva vida, participando en juegos, música y bailes, pero en el fondo, su alma se inquieta. La lucha por su autenticidad comienza a crecer. Sus manos anhelan tensar el arco. Su pecho clama por la libertad de un guerrero. ¿Podrá realmente esconderse de su destino? Sin embargo, un giro inesperado sacude el aislamiento de Aquiles. Didimoira, una de las hijas de Licámedes, siente una atracción que desafía razones. Lo que comienza como una curiosidad silenciosa se convierte en un vínculo profundo. Un secreto compartido que va más allá de las apariencias y máscaras. Entre susurros y noches silenciosas, Aquiles revela su verdadera identidad y destino a Didimoira, quien no lo rechaza. El amor florece en la sombra, y de esa unión nace Neoptólemo, un niño marcado para jugar un papel crucial en el desenlace de la guerra que aún no ha comenzado. Mientras tanto, en las costas de Grecia, los héroes se reúnen en un ejército imparable. Agamenón, Menelao, Ulises, Néstor, Diomedes, excepto uno. La ausencia de Aquiles pesa en el aire como un presagio sombrío. Sin él, la victoria parece un sueño distante, y el reloj del destino sigue su curso inexorable. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de una guerra? ¿Qué precio tiene la astucia frente a la fuerza? ¿Y qué sucede cuando el destino llama a un héroe a abandonar su sombra? Odiseo, el más astuto entre los hombres, emprendió una misión que cambiaría el curso de la historia. Llegó a Esquiros disfrazado de mercader, llevando consigo cajas llenas de tesoros, joyas, telas, espejos, y oculto entre ellos un arma mortal, espada, lanza y escudo. Entró en el salón donde las jóvenes se encontraban, y mientras ellas se abalanzaban sobre las riquezas, una figura permanecía apartada, mirando no al oro, sino a las armas,
Odiseo lo había encontrado. Sin aviso, ordenó a sus compañeros que lanzaran un grito de guerra, simulando un ataque inminente. El salón estalló en caos, gritos de miedo llenaron el aire, pero una sola figura no huyó. Vestida de mujer, tomó la espada con rapidez y se preparó para la batalla. Era Aquiles, el hijo de Peleo, revelado en su disfraz. Odiseo se acercó y pronunció palabras que sellarían un destino. Aquiles, hijo de Peleo, ha llegado la hora. Silencio absoluto. Nadie se atrevió a interrumpir, ni siquiera Licámedes. El joven héroe bajó su espada, contempló su armamento y alzó la mirada hacia el cielo. Esa noche, dicen que Tetis volvía a visitarlo, suplicándole que permaneciera, ofreciéndole una vida diferente, esposa, hijos, un hogar y una vejez tranquila. Pero Aquiles ya sabía lo que debía elegir. Si me quedo, el mundo me olvidará. Si parto, moriré, pero mi nombre vivirá mientras exista la canción. Al amanecer, Aquiles abandonó Squiros. Su camino lo llevó a Áulide, al encuentro con las naves, al juramento que sellaría su destino y al futuro de una guerra inminente. Ya no se escondía. Su nombre resonaba de nuevo en voz alta. Aquiles emergía de las sombras, y nada podría detener su destino. Pero la historia de Aquiles no comienza con espadas ni asedios, sino con un banquete y un invitado no deseado. Durante la boda de Peleo y Tetis, a la que fueron convocados todos los dioses del Olimpo, una diosa quedó excluida, Iris, la diosa de la discordia. Temían que arruinara la celebración. Iris apareció sin invitación y sin pronunciar palabra, lanzó una manzana dorada con la inscripción «Para la más hermosa». El banquete se tornó en disputa. Hera, Atenea y Afrodita reclamaron el título, ninguna dispuesta a ceder. La disputa creció hasta que Zeus decidió que un mortal sería el juez. París, príncipe de Troya. Cada diosa intentó sobornar a París. Hera le ofreció dominio sobre el mundo. Atenea, sabiduría y victoria en batalla. Y Afrodita, el amor de la mujer más hermosa que existiera. París eligió a Afrodita, y como recompensa recibió a Helena, esposa del rey espartano Menelao, cuya belleza era considerada divina. Algunos dicen que Helena siguió a París voluntariamente, otros que fue raptada. Pero el hecho era uno. La esposa del rey estaba en Troya, y el honor de Menelao había sido ultrajado. No era solo una ofensa personal. Antes de casarse, todos los nobles griegos juraron proteger la unión de Helena. Ese juramento ahora llamaba a todos a la guerra. Cada rey, cada héroe, cada clan debía responder. Los griegos comenzaron a prepararse para la batalla, reuniéndose en el puerto de Áulide, un punto estratégico para zarpar hacia el este. Uno tras otro llegaron los reyes y comandantes. Odiseo de Ítaca, Néstor de Pilos, Diomedes de Argos, los dos Áyax de Salamina y Lócrida y Dóminis de Creta. El mando fue otorgado a Agamenón, hermano mayor de Menelao y rey de Micenas. Cientos de naves se alinearon en la costa. Miles de guerreros armados esperaban la señal, pero había una ausencia que pesaba en el aire. El adivino Calcas había declarado que la victoria sería imposible sin... Suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir cómo unas decisiones de estos hombres y dioses sellaron un destino irreversible. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de una guerra? ¿Qué precio paga un héroe cuando su honor se enfrenta al poder? ¿Cómo se sostiene la valentía cuando todo a tu alrededor se desmorona? Estas preguntas arden mientras la historia de Aquiles se despliega,
un joven guerrero cuyo destino estaba marcado por decisiones irreversibles. Aquiles acaba de llegar a Ulida, acompañado por los mirmidones, su leal pueblo, cuya fama lo precede con un eco formidable. Joven, hermoso y decidido, su mirada no conoce el miedo, aunque sabe que marcha hacia una guerra sin retorno. Pero su destino ya comenzaba a entrelazarse con misterios más antiguos, cuando aplicó las astillas de su propia lanza para curar la herida de Télefo, un enemigo convertido en aliado. Ese acto selló un pacto de sangre y magia, y Télefo se comprometió a mostrar a los griegos el camino hacia Troya. Sin embargo, el verdadero precio de esta alianza aún estaba por revelarse. Los griegos veían en Aquiles un estandarte viviente. No era solo un guerrero más. En sus ojos se escondía una fuerza que los demás no comprendían del todo. Silencioso pero implacable, su nombre resonaba en los campamentos como un signo de poder y peligro. Su gloria comenzaba a tejarse de batallas, victorias y una presencia que imponía respeto y temor en igual medida. Pero la sombra de la guerra se alargaba y con ella las decisiones que pondrían a prueba su alma. Han pasado ya varios años desde que los griegos desembarcaron en las costas de la Troade. La orgullosa ciudad de Troya permanece firme, protegida por murallas que, según se dice, fueron construidas por orden de los dioses. La guerra avanza lentamente, con cada día trayendo más fatiga, más pérdidas y una espera que desgasta hasta el más fuerte. En medio del calor implacable y el sonido constante de los cuervos, Aquiles sigue luchando, cada golpe suyo forjando una leyenda que desafía el tiempo. Pero en el fondo, sabe que esta batalla no solo se decide con fuerza, sino con las heridas invisibles del espíritu. Entre las ciudades conquistadas está Lirno, una fortaleza pequeña pero imponente. Allí, Aquiles tomó prisionera a Briseida, una mujer de noble linaje que llevaba en su rostro la dignidad y el dolor de una vida arrasada por la guerra. Viuda y sola, ella se convirtió en algo más que un trofeo para el guerrero, alguien con quien compartía silencios que alejaban la soledad. Sin embargo, en un campo de batalla donde el poder se mide en posesiones, su presencia se transformaría en la chispa que encendería conflictos aún más profundos. Agamenón, rey de Micenas y comandante supremo, es un hombre de ambiciones vastas y carácter implacable. Su orgullo será herido cuando el sacerdote Apolo, Gris, exija la devolución de su hija, la sacerdotisa Criseis, tomada como botín. El rechazo del rey provocará la ira divina. La peste se desatará en el campamento, segando vidas y sembrando terror. El equilibrio del poder comienza a temblar, y la guerra no será solo contra Troya, sino contra el destino mismo. Bajo la presión de las plagas y la muerte, Agamenón cede y devuelve a Criseis, pero su ego exige compensación. Su respuesta es cruel y despiadada. Ordena arrebatar a Briseida de Aquiles. No es solo un juego de poder, sino una humillación brutal. Una declaración de que ni siquiera un héroe puede escapar a la voluntad del rey. Este golpe no solo hiere el cuerpo del guerrero, sino su esencia más profunda, desafiando todo lo que representa el heroísmo. Aquiles recibe esta afrenta con un silencio que retumba en el aire. No alza la voz. No empuña las armas contra Agamenón. Simplemente abandona el consejo de guerra, retirándose no solo del campo de batalla, sino del honor que había defendido con su vida. Su decisión marca un punto de no retorno, un paso hacia la tragedia que definirá el destino de los héroes y la guerra misma. En ese instante decisivo, la guerra se convierte en una cadena implacable de elecciones y consecuencias, donde cada acto trae consigo el peso de lo irreversible. Aquiles, Agamenón, Briseida y los dioses mismos están atrapados en un juego de poder, orgullo y destino. La historia que sigue es un testimonio brutal del precio de la gloria y la fragilidad del alma humana.
¿Quién ganará cuando la batalla se traslade del campo a los corazones? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Sombras Sagradas para seguir explorando juntos las decisiones que cambian el mundo y las voces que el tiempo nunca olvida. ¿Qué sucede cuando el héroe más grande decide abandonar la batalla? ¿Puede una sola decisión cambiar el destino de un ejército entero? Ahí está Aquiles, regresando a su tienda con una declaración que resuena como un golpe seco. No volverá a luchar. No en un mundo que ya no reconoce ni acepta. Su rechazo no es solo un gesto, es un abandono absoluto de una guerra que ya no llama suya. Aquiles ya no ve a esa alianza heroica como un lazo sagrado. En sus ojos, el ejército griego se ha convertido en una masa gobernada por el orgullo de un solo hombre. La sombra de su ausencia se extiende rápidamente sobre las filas helenas, y aunque nadie lo dice en voz alta, todos lo sienten como una grieta en su escudo. Sin Aquiles, las reuniones de guerra se vuelven huecas, las ofensivas pierden fuerza, y la confianza se desvanece como humo en el viento. Mientras él permanece silencioso en su tienda, sumido en una tormenta interna, el enemigo comienza a avanzar. Al frente de los troyanos está Héctor, el valiente y justo hijo del rey Príamo. Su liderazgo transforma la guerra. Ya no se esconden tras las murallas, sino que presionan, empujan y ahogan a los griegos en la llanura. La retirada helena es imparable, como si la tierra misma se abriera para tragarlos lentamente. Las naves, esas fortalezas flotantes que antes eran seguras, se convierten en la última línea de defensa. Y en medio de ese desesperado retroceso, susurran el nombre que podría cambiarlo todo: Aquiles. Pero el guerrero sigue en silencio, su lanza olvidada a un lado, mientras la guerra ruge a sus pies. Solo una figura permanece a su lado: Patroclo, su amigo incondicional y confidente. Él ve más allá del silencio de Aquiles. Siente la herida profunda que no es causada por el enemigo, sino por la traición de un hermano. Patroclo entiende el tormento que consume a su amigo y se convierte en su único vínculo con el mundo exterior. En vano intenta convencerlo de regresar a la batalla. Habla de camaradería, de la guerra, de los compañeros que mueren uno tras otro, de la amenaza que ya se cierne sobre los barcos. Pero Aquiles no escucha, o finge no hacerlo, mientras su alma arde con un fuego que destruye tanto al enemigo como a él mismo. El silencio de Aquiles se prolonga, pero el tiempo apremia. Patroclo, consciente de que la espera puede costar la pérdida de todo, comienza a prepararse para asumir un destino que aún no comprende del todo. Un destino que cambiará el curso de la guerra y sus vidas para siempre. Mientras tanto, los troyanos, liderados por Héctor, avanzan inexorablemente hacia las naves. Lo que parecía imposible ahora es una amenaza real. Los griegos vacilan, retroceden, su fortaleza bajo las murallas se desmorona. El nombre de Aquiles vuelve a resonar con fuerza, un eco de esperanza y desesperación mezclados. Él, que una vez fue el pilar del ejército, permanece recluido en su tienda, mirando al horizonte con un silencio que oculta una tormenta de rabia y dolor. Patroclo no se aparta. Es la sombra silenciosa que acompaña a Aquiles, comprendiendo cada grieta que la guerra abre en su corazón. Sabe que la paciencia se agota, que sin su intervención todo está perdido. Cuando la amenaza de que los troyanos rompan las defensas y destruyan las naves se vuelve inminente, Patroclo toma la decisión que cambiará el destino de todos. Entra en la tienda y pronuncia las palabras que harán temblar la guerra misma. Aquiles vuelve a la batalla. Su regreso no es solo un movimiento físico, sino un terremoto que sacude la moral de ambos bandos. El ejército griego se llena de un nuevo vigor,
como si el aire mismo se hiciera más denso y poderoso. Los troyanos, que hasta entonces contenían un miedo silencioso, ven avanzar al guerrero herido y su coraje se desploma. Él camina firme, sin titubeos ni miedo, con un destino sellado y un fuego imparable en su mirada. El campo de batalla cambia para siempre. ¿Puede la furia humana convertirse en una armadura indestructible? ¿Qué sucede cuando el odio se vuelve la única fuerza que impulsa a un hombre? Él no necesitaba protección material, solo la rabia que ardía dentro de su pecho. Sin negociar, sin obedecer órdenes, avanzaba imparable, y quienes se interponían en su camino caían sin comprender qué los mataba. Su lanza volaba con la rapidez del pensamiento, sus golpes eran certeros, y cada paso parecía dictado por el destino. Pero no luchaba por la gloria, sino por limpiar el camino hacia quien le había arrebatado lo más sagrado. Bajo las murallas de Troya, Héctor esperaba, consciente de que el encuentro era inevitable. No huía, no buscaba refugio, aunque su corazón latía con miedo. Esta batalla no era solo cuestión de honor, era una sentencia sin derecho a disculpas. En la ciudad suplicaban que no saliera. Príamo le rogaba que se quedara dentro, y su madre, la reina Hécuba, clamaba por su seguridad. Pero Héctor, el orgulloso hijo de Troya, sabía que esconderse significaría la caída de los muros antes que el derrumbe de las piedras. Y salió a enfrentar al hombre cuya pena se había transformado en fuerza, cuya furia era más profunda que la guerra misma, cuya sombra ya cubría el mundo. Antes de que comenzara la batalla, hubo un instante breve, sin palabras ni gritos, solo miradas que expresaban todo. Héctor, consciente de que marchaba hacia la muerte, y Aquiles, quien ya no temía a la muerte, enfrentados sin ruido, solo con un fuego silencioso. Héctor atacó primero, confiando en su agilidad y rapidez, pero Aquiles fue más veloz. El guerrero que durante años había sido invencible entre los troyanos no pudo siquiera rozar a su enemigo. Los dioses observaban en silencio, sin intervenir. Solo Atenea, protectora de Aquiles, lo guiaba invisible, infundiendo precisión y fuerza en cada golpe. Al comprender que no podría vencer, Héctor intentó hablar, una súplica final. Si muero, devuelve mi cuerpo a mi padre. No me niegues el derecho a un funeral. Pero Aquiles, con un rostro despojado de humanidad, replicó: como tú perdonaste a Patroclo, así te perdonaré a ti. Lanzó su lanza sin errar, y Héctor cayó como un árbol talado en el campo. Aún respiraba y miraba cuando Aquiles se acercó, pero no pronunció palabra. Despojó a Héctor de su armadura dejando solo la coraza como símbolo y recuerdo. Entonces, entre el resplandor y el fuego, comenzó una escena que estremeció incluso a los dioses. Aquiles ató el cuerpo de Héctor por los tobillos a su carro de guerra y sin demora arrancó a toda velocidad. El cuerpo, orgullo de Troya, fue arrastrado por el suelo. El polvo se levantaba alto, las piedras rasgaban la carne. Los gritos de griegos y troyanos se mezclaban como el lamento mismo de la tierra. El cadáver dio 3 vueltas alrededor del campamento. Nadie pudo detener a Aquiles. Él no escuchó súplicas, ni maldiciones, ni ruegos. Miraba hacia adelante, como si al final del camino esperara encontrar a quien había perdido. Héctor, alguna vez protector orgulloso, ahora era una sombra, y ni siquiera su muerte trajo consuelo. Aquiles permanecía entre armaduras, cuerpos y gritos, comprendiendo que la venganza se había consumado, pero la vaciedad persistía. Su amigo no volvería, y su alma todavía clamaba. Su escudo, brillando con estrellas, reflejaba solo dolor. Después de derribar a Héctor y vengar la muerte de Patroclo, el camino de Aquiles no terminó.
La guerra seguía, y aunque el aliento del conflicto se tornaba más silencioso, no había paz ni alivio. La victoria anhelada no le otorgó consuelo. Volvió al campo de batalla no por fama ni gloria, sino porque sabía que no había retorno. Había cumplido su juramento, pero el dolor, en lugar de disminuir, se había convertido en parte de él mismo. Luchaba sin tregua, sin pausa, no por deseo, sino porque no podía actuar de otra manera. La fama de Aquiles crecía, pero él ya no buscaba ni canciones ni victorias. Peleaba en silencio, con una dignidad obstinada y sombría, atrapado en un destino irreversible. ¿Quién puede realmente ganar una guerra cuando la victoria no trae más que un vacío insondable? ¿Quién puede luchar contra un destino que ya ha sellado su alma? Esta es la historia de Aquiles y Héctor, un choque de voluntades donde cada decisión marcó un camino sin retorno. Si quieres conocer más sobre estas sombras de la antigüedad y descubrir el poder de las decisiones que moldearon la historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. ¿Qué impulsa a un hombre a enfrentar su destino con la fría certeza de lo inevitable? ¿Cómo se mide el valor cuando el resultado ya está escrito en las sombras de la guerra? Aquel que camina hacia su fin sin pedir consejo, sin escuchar palabras vacías, lleva en cada paso el peso de un deber final. Los griegos, que una vez celebraron su nombre, ahora evitan su mirada, temerosos de enfrentar la verdad que él mismo no puede negar. Pero justo cuando la desesperanza parecía ganar terreno, un nuevo aliado emergió para los troyanos, cambiando el curso de la batalla con la llegada de un titán inesperado. Memnón, hijo de la diosa Aurora y rey de Etiopía, apareció majestuoso, acompañado por su leal séquito. No vino con arrogancia ni ostentación, sino con una dignidad que parecía soberana y serena. No clamaba venganza ni buscaba la gloria fácil, pero cuando las heridas de Troya sangraban, alzó su lanza con determinación firme. Entre sus víctimas se encontraba Antíloco, hijo de Néstor, un guerrero respetado incluso por Aquiles, vinculado al héroe por memorias profundas de juventud y hogar. La muerte de Antíloco despertó en Aquiles un dolor que no había permitido aflorar en mucho tiempo, una realidad brutal que no podía ignorar. El duelo entre Aquiles y Memnón no fue solo un choque de armas, sino un enfrentamiento de almas marcadas por la tristeza. Sin furia, pero con una determinación glacial, Aquiles lanzó el reto, y Memnón lo aceptó sabiendo que no había escapatoria posible. Los dioses, según cuentan las leyendas, observaban con ansiedad este combate que parecía sellar más que destinos humanos, la fragilidad de la gloria y la pérdida inminente. Finalmente, la fuerza vacía de Aquiles superó al noble Memnón, quien cayó bajo su lanza. La diosa Aurora envolvió el cuerpo de su hijo en luz, evitando que su sombra cruzara el más allá, dejando el campo en un silencio sepulcral. Pero la guerra aún no había terminado. Casi inmediatamente después, la reina de las Amazonas, Pentesilea, llegó a las murallas de Troya. No buscaba riquezas ni favores, sino que luchaba por una creencia profunda, un derecho femenino a participar en la historia de la guerra. Ella no se escondió tras las defensas, ni se refugió en la seguridad de una tienda. Demandó salir al campo de batalla, enfrentándose directamente al más temible guerrero de los griegos. Aquiles, al conocer su llegada, tomó su lanza sin esperar consejo alguno y salió a su encuentro, consciente de que este combate marcaría otro punto sin retorno. El enfrentamiento fue un río furioso de poder y gracia, un choque de voluntades que resonó como un solo pensamiento en el fragor de la batalla. Pentesilea luchaba con una valentía que merecía ser cantada en las leyendas, y Aquiles no cometía errores, pero su respeto hacia ella crecía con cada intercambio.
Cuando finalmente su cuerpo cayó al suelo, Aquiles se quitó el casco para contemplar su rostro. En ese instante, la guerra pareció detenerse. Aquellos ojos juveniles, casi infantiles, no mostraban miedo, sino una calma profunda, una aceptación que atravesaba el límite entre la vida y la humanidad. Ese fue el segundo momento en toda la contienda, en el que Aquiles sintió la frágil cuerda que une la existencia con lo inevitable. Sin pronunciar palabra, el silencio habló por él, y sus compañeros griegos lo entendieron. El corazón del guerrero se resquebrajó, aunque nadie más lo vio. Era el preludio de una tragedia aún mayor, porque quien ahora caía era más que un héroe, era un hombre que había elegido su destino con plena conciencia. Y en ese destino, incluso el amor y la gloria eran efímeros. Aquiles no desapareció con su cuerpo. Su nombre resonó en las canciones, y su leyenda inspiró a quienes tomaron las armas después de él. Los jóvenes guerreros susurraban su nombre como un conjuro antes de la batalla, conscientes de que su camino era único, una senda que pocos podían recorrer hasta el final. Él fue hijo de una diosa, un héroe que eligió su propio castigo y su propia vida. Y por eso, su recuerdo no es solo historia, es una forma eterna de gloria, un imán para todos aquellos que alguna vez se pararon entre el miedo y el honor. ¿Quién puede realmente comprender el peso de una decisión irreversible? ¿Cuántos pueden soportar el vacío que deja la gloria cuando el costo es la vida misma? En cada paso de Aquiles, en cada batalla y en cada pérdida, se tejió una red de consecuencias que definieron no solo su destino, sino también el de todo un mundo en guerra. Esta es la historia de un hombre que desafió a los dioses y aceptó el precio de su elección. Una historia grabada en la eternidad de sombras sagradas. Si has sentido el poder de este relato, te invito a suscribirte a Sombras Sagradas. Aquí, cada historia no solo se cuenta, sino que se vive. No dejes que el eco de estas leyendas se desvanezca sin tu voz.